Razón.co. Hoy tenemos un invitado especial, se trata del rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal Caribe, Jairo Torres Oviedo. Vamos a estar abordando varios temas importantes para el departamento de Córdoba y el país. Rector, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ti, Jorge, por supuesto a Darío, toda la mesa de trabajo y un saludo cordial a quienes nos sintonizan en este momento. Y Darío Díaz, director de la Razón.co. Buenos días a todos nuestros seguidores y buenos días, rector. Buenos días, Darío, y felicitaciones por estos 9 años de información y de comunicación al departamento, la región y el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, rector. Recientemente usted estuvo haciendo una visita en Europa buscando ampliar esas alianzas académicas y estuvo allí visitando algunas universidades, específicamente en España. ¿Qué puede contarnos respecto a las conclusiones de esa misión académica? Sí, Jorge, mire, en los últimos años la Universidad de Córdoba ha tenido una visibilidad no solamente regional y nacional, sino internacional. Eso implica precisamente la internacionalización, cómo la universidad se integra a la ciencia mundial, cómo la universidad se integra a los pares científicos internacionales. En eso consiste la internacionalización, y la internacionalización la hacen los investigadores cuando hacen investigación de impacto, la hacen los profesores y por supuesto el liderazgo del rector, que tiene una función esencial y es gestión. Durante 2 semanas, los 8 rectores de las universidades públicas del Caribe, del Sistema Universitario Estatal del Caribe, realizamos una misión académica. Esa misión académica nos permitió ampliar esos escenarios de internacionalización. Estuvimos en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide de España. Estas universidades quedan en una región de España que es la región de Andalucía. Ahí existen 10 universidades públicas. Con los rectores de esas 10 universidades públicas nos reunimos, presentamos el sistema, conocimos las capacidades de estas universidades, integramos un escenario de colaboración a través de convenios. Luego fuimos a Madrid y en Madrid nos reunimos con los directivos de la Universidad de La Rioja, que es una universidad online, virtual, de referencia mundial, que tienen unas capacidades muy importantes que pueden ayudarnos a nosotros a fortalecer este tránsito hacia la virtualidad. Y luego fuimos a Bruselas, en Bélgica, y allá nos reunimos con universidades de Bélgica y tuvimos un encuentro con el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de Europa, que queda en Bruselas, en Bélgica. Así que fue una gira académica muy importante que nos permitió fortalecer convenios, y lo que viene de aquí en adelante es encuentros entre investigadores nuestros e investigadores de estas universidades para construir la agenda común, construir una hoja de ruta que nos permita generar movilidad entrante y saliente de estudiantes y profesores. Construcción de proyectos de investigación en conjunto. Todo lo que tiene que ver con doble titulación, cotutelas, etcétera. Es decir, en eso consiste la internacionalización en el ámbito académico, y es cómo nos integramos, cómo retroalimentamos, cómo fortalecemos procesos. Así que lo que viene aquí es materializar este ejercicio, como lo hemos hecho en otro momento, y que permite hoy que la Universidad de Córdoba, por ejemplo, pueda enviar al año en promedio 30 estudiantes al extranjero, ¿sí? La movilidad de nuestros profesores extranjeros que vienen acá. Es decir, en eso consiste la internacionalización: integrarnos, compartir capacidades, aprender y fortalecer nuestros procesos misionales. Rector, en ese orden que usted acaba de anotar, de la importancia que tiene este tipo de alianzas, de convenios, al estudiante, usted ha visto, mira, han 30 estudiantes que prácticamente han logrado práctica. ¿Cuál es el beneficio y cómo plantearlo que tienen los estudiantes de la Universidad de Córdoba con todo este tipo de iniciativas que usted adelanta? Mire, Darío, la Universidad de Córdoba es una de las pocas universidades en Colombia que tiene un estatuto de movilidad estudiantil. Un estatuto de movilidad estudiantil. Son estudiantes que están en nuestros semilleros de investigación. Esos semilleros hacen parte de unos grupos de investigación, y estos muchachos pueden hacer pasantías internacionales, sus trabajos de grado. Muchos de esos estudiantes nuestros, cuando van al extranjero, regresan, se gradúan y van, porque ganan becas. Nosotros tenemos muchos estudiantes haciendo maestrías y doctorados en Brasil, en Argentina, porque la calidad académica de esos estudiantes los destaca ya. Y en los sistemas educativos de estos países la educación posgradual es gratuita, es becada por el Estado. Entonces, por lo general, los que van a Brasil a hacer sus estancias de pasantía o sus semestres académicos al final de la carrera, vienen, se gradúan y regresan. Así que esto es una oportunidad, no solamente de visibilizar la universidad,
sino de integrar la universidad a la comunidad científica internacional, donde están nuestros pares, en el área de medicina veterinaria y zootecnia, en el área de las ingeniería de alimentos, en el área de las ingenierías, de las ciencias básicas, de educación. Entonces, eso es lo que genera, son oportunidades para nuestros estudiantes. Ayer, por ejemplo, el Consejo Académico aprobó una convocatoria de 15 estudiantes, financiados por la universidad en más de 10 universidades de América Latina. Vamos a abrir la convocatoria para que nuestros estudiantes se inscriban y 15 estudiantes nuestros vayan al exterior. ¿En qué área van a hacer? En educación, en cultura física, en MBZ, y muchas de esas pasantías que se van a dar son gratuitas. Por ejemplo, una universidad de Brasil le regaló 5 becas estudiantiles, porque hace parte de esa confianza. Igualmente nosotros estamos recibiendo estudiantes extranjeros. Actualmente tenemos un grupo de estudiantes. Nosotros les damos las condiciones a esos estudiantes. Igual nuestros estudiantes, cuando van al exterior a estas universidades, en el marco de esa integración y de esa confianza, lo reciben. Y lo que la universidad paga es mínimo. Básicamente son los tiquetes aéreos y el seguro. Pero la alimentación, el hospedaje, lo da la universidad que recibe al estudiante y tiene una experiencia académica que es única. Imagínese usted, estudiantes del estrato 1 y 2. Nuestros, de estos barrios, posibilidades que nunca iban a tener la claro. posibilidad, se la está abriendo la universidad. Entonces mire lo que esto significa. Esto no es simplemente un acto de visibilidad, sino el impacto que eso tiene en la universidad, en mentalidad, en aprendizaje, en conocimiento, en confianza. Ahí tenemos los resultados. Entonces esto para nosotros es muy importante. De la misma manera llegan profesores extranjeros. Actualmente tenemos un profesor de la Universidad de Barcelona que durante 6 meses va a tener una estancia aquí en el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico. Ahí hemos recibido estudiantes de la Universidad de Harvard que vienen a hacer sus estudios doctorales, del MIT, de distintas universidades del mundo. Entonces, ¿qué muestra eso? Confianza. Una universidad visible, una universidad de credibilidad, donde está llegando la gente a nivel internacional, pero también nos están recibiendo nuestros estudiantes. Entonces, creo que esto hace parte de una dinámica de internacionalización que es muestra del esfuerzo y del trabajo que como universidad hemos venido haciendo en los últimos años. Y esto rankea prácticamente a la universidad a nivel internacional. Claro. Cuando usted mira el ranking QS, que es un ranking que tiene una métrica de evaluación, uno de los indicadores de esa métrica tiene que ver con visibilidad, otra tiene que ver con aceptabilidad de los empleadores. Nuestros egresados están bien rankeados, nuestros egresados están bien evaluados por los empleadores en distintas empresas nacionales e internacionales. Entonces, cuando esta métrica se hace, pues la Universidad de Córdoba es visible, y es visible porque está en esos escenarios. Si no estuviésemos en esos escenarios, pues seguiríamos siendo una universidad local, marginal. Entonces, aquí hay que tener una visión de integración. Hoy vivimos un mundo globalizado. La ciencia tiene unos principios de universalidad. En consecuencia, bajo esos principios de universalidad de la ciencia, nosotros tenemos que integrarnos a ese mundo global. Y eso es lo que nos permite construir estos vínculos. Rector, ¿usted cómo ve que a nivel internacional tengamos este impacto nacional, pero a nivel local a veces no nos creemos, no la creemos? No es que no lo creemos. Nosotros venimos de una larga tradición del status quo. Aquí venimos de una larga tradición de lo mismo. Pero cuando usted mira este territorio y ve lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, usted vio la nota que sacaron los medios nacionales. Los medios nacionales por lo general no sacan notas de lo que pasa acá, sino son las tragedias. Los medios nacionales capitalinos les gusta el morbo cuando aquí hay masacres en estas zonas periféricas del país, cuando aquí hay degradación de la condición humana. Pero usted vio 2 notas de los grados que nosotros realizamos la semana pasada, de 2 jóvenes. Esos jóvenes son el ejemplo del 99% de nuestros estudiantes que son de estrato 1 y 2. Esos jóvenes vienen de la periferia. Esos jóvenes vienen de los sectores sociales excluidos y marginados del departamento. Esos jóvenes, sus papás, son el señor que está en la carretilla, el que está en el triciclo, el que es vigilante, el que es albañil, el campesino que labra la tierra. De ahí vienen nuestros estudiantes. Esos 2 muchachos que mostraron en esos medios nacionales como ejemplo de superación, es lo que hace la universidad. Eso lo hace posible la universidad. Entonces, cuando usted mira eso solamente, pues es un impacto transformador. Es lo que hemos hecho en 59 años. Transformarle la vida a los jóvenes y el impacto que eso tiene en términos de movilidad social, de superación de la pobreza. Eso lo hace la universidad. Con ese solo hecho, que yo lo defino como un acto de rebeldía y emancipación, porque así defino yo los grados de la universidad. Cuando ese muchacho recibe ese título y usted ve esa familia humilde que convierte a ese muchacho en el primer profesional de una familia, quizás el primer profesional de una vereda, el primer profesional de un barrio. Vea, Darío, eso no tiene precedente alguno. De por sí ya eso es un impacto transformador de la universidad. Y ahí le puedo yo agregar todo lo que estamos o hemos hecho en materia de investigación. ¿O usted cree que lo que hemos trabajado con el frijol caupi es cualquier cosa? Un frijol trabajado en 7 meses, en 7 años en mejoramiento genético, que es capaz de reemplazar la proteína animal en un departamento y una región como el Caribe con altos indicadores de desnutrición. Por favor.
Esta universidad sí ha hecho. Lo que pasa es que nosotros somos dados a no reconocer lo propio. Ese es un problema de la idiosincrasia nuestra. Sí, pero eso no es un obstáculo para que nosotros no asumamos nuestro deber ser. Y el deber ser es hacer lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo y cómo lo mejoramos. Todo este tema de internacionalización, de investigación, de docencia, de proyección social. Pues ahí está la universidad, Darío. Esa es nuestra función, siempre lo he dicho. Lo que pasa es que muchas veces la universidad es incómoda por razones obvias. El pensamiento en la historia de la humanidad ha sido incómodo y la función de la universidad es pensar. Cuando se piensa se mueven las estructuras, cuando se piensa se transforman las realidades y mucha gente tiene resistencia a eso porque nos acostumbramos al status quo, nos acostumbramos a unas estructuras sociales rígidas, inmodificables, que es impensable que se transformen. Entonces cuando la universidad hace estos actos, pues hay sectores que no lo van a reconocer, ni van a reconocer el liderazgo del rector, pero es que aquí nosotros no estamos en función que nos reconozcan. Yo siempre he dicho, el deber ser no se premia, el deber ser se reconoce. Nosotros tenemos un deber ser, entendemos qué significa la universidad, encarnamos ese significado y con nuestro liderazgo lo que hacemos es mover lo que ella significa y nuestro trabajo es lo que estamos haciendo, darle la mejor educación a esos 17.000 jóvenes que en el 99% son de estrato 1 y 2, hacer posible que se gradúen, hacer posible que transformen su vida, su visión de la vida, integrarlos a la sociedad, que generen movilidad social, que superen la pobreza, que eliminen el esclavo que nos han intentado inculcar por dentro históricamente. Eso es la universidad. Por eso la universidad es la conciencia crítica de la sociedad. La universidad está llamada a pensar y a liderar. Y es lo que hemos hecho. Gústele a quien no le guste, pero eso es nuestro deber ser y lo seguiremos haciendo, Darío. Así que el impacto nuestro es inmenso y seguiremos trabajando en eso, Darío. Reconozcas o no se reconozca. Yo creo que hoy uno lo percibe cuando yo recorro el departamento. Hay un sentimiento por la universidad, distinto. Hoy esta universidad, la gente cree en ella. Hoy uno siente que hay confianza. Nosotros no hemos hecho una medición en ese sentido, pero hay confianza, hay credibilidad. Hay un sentimiento por la universidad y creo que ese sentimiento hay que seguir consolidando en la medida que la universidad se proyecte más, que la universidad pueda llegar a los territorios más apartados y marginados. Por eso nuestra apuesta por regionalizar la universidad, porque es la forma de llegar a esas regiones invisibles, marginadas, excluidas, donde esos jóvenes se convierten en una especie de ejércitos de reserva para la guerra porque no tienen oportunidades de acceder a derechos esenciales y fundamentales como la educación superior. Por eso nuestra apuesta porque esta universidad se regionalice. Por eso nuestra apuesta de que en Colombia 500.000 nuevos jóvenes pueden ingresar a la educación superior, porque es ingresar a un derecho fundamental. Entonces, sí hay escenarios. Y nuestro liderazgo tiene que ser eso, una universidad que se mueva, una universidad que delibere, una universidad que discuta, una universidad que proponga, porque ese es el deber ser de la universidad. Jorge, rector, dos preguntas anidadas a lo que usted está diciendo en este momento. La primera, ¿cuántos convenios internacionales ya suma entonces la Universidad de Córdoba después de toda esta misión académica por Europa? ¿Y en cuánto se ha incrementado porcentualmente la movilidad estudiantil al exterior en la universidad en los últimos años? Y la segunda pregunta tiene que ver precisamente con el tema de regionalización y es ¿qué otra iniciativa de regionalización de la universidad ya le han planteado a usted luego de haberse inaugurado la sede Sagún? Mire, convenios internacionales, nosotros tenemos por encima de 105 convenios internacionales. Okay. Eso es un indicador, pero ese indicador por sí solo no tiene sentido. Uno mide ese indicador en términos de impacto, es decir, cuántos de esos convenios están operativizados, es decir, cuántos están funcionando alrededor de lo que significa un convenio, es decir, retroalimentación, movilidad entrante, saliente, proyectos de investigación, cooperación, publicaciones en conjunto, etc. ¿Sí? Hoy nosotros podemos decir que tenemos un impacto inmenso. Actualmente este año nosotros tenemos alrededor de 15 estudiantes extranjeros en la universidad, vienen unos nuevos, y nosotros estamos enviando alrededor de 35 estudiantes por año al extranjero. ¿Sí? Por año al extranjero. Eso es un indicador altísimo. Si usted lo compara en los últimos años, ese es gigante. Estamos hablando de por encima de 150, 170 estudiantes que hemos enviado al exterior. ¿Sí? Eso es un impacto inmenso. Por eso digo, gratuito, de manera gratuita. Y se paga todo. El estudiante, obviamente estos estudiantes no tendrían nunca la oportunidad de pagar un tiquete aéreo, por ejemplo, a Estados Unidos, Argentina, a Brasil, sí. La manutención, lo costea la universidad. ¿Sí? Nosotros tenemos convenios con España, tenemos convenios con Brasil, con Argentina, con la mayor parte de países de América Latina, casi todos con Europa. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es un indicador importante. Porque Darío, mire, y Jorge, aquí hay un aspecto muy importante. Es como una universidad de provincia, de región,
se integra al mundo, se internacionaliza. O sea, eso tiene una connotación de trascendencia. Por eso digo, no es simplemente el indicador, sino, usted sabe la satisfacción que uno siente. Por ejemplo, ahora que yo estuve en Europa, y usted lo reciben, y usted le habla a esos rectores y esas comunidades académicas de su departamento, de su país, uno actualiza, dicta una conferencia. Es mostrar su tierra, es mostrar su región, es mostrar unas capacidades científicas, es hablarle a los demás to face, sin ninguna prevención, sin ningún prejuicio, sin ningunos miedos. Eso lo da la ciencia, eso lo da el acceso al conocimiento. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, miren, en las sociedades modernas, la relación entre los seres humanos con el otro no es qué tienes tú o qué tengo yo, sino qué sabes tú y qué sé yo. Ese es el mundo moderno. Pero aquí no, nosotros tenemos relaciones muy premodernas. Todavía aquí se impone la idea de que más tenga. Entonces las relaciones sociales se construyen y el conocimiento se margina. Entonces, cuando tú educas a estos muchachos como los nuestros, que vienen de esos medios sociales excluidos y marginados, con muchos prejuicios, con muchas limitaciones cognitivas en la forma como se ve la vida, por eso yo acuño esa expresión: la educación nos ayuda a eliminar el esclavo que nos han intentado inculcar por dentro. Y cuando hablo del esclavo no hablo de la figura del esclavo, sino de mecanismos de control, de dominación, si se quiere, de adormecimiento. Eso lo rompe la educación, porque la educación nos permite construir conciencia. Por eso yo siempre digo, el acto para mí más liberador de una sociedad es la educación. Quienes accedemos a la educación rompemos las cadenas. Entonces la relación con el otro no es qué tienes tú y qué tengo yo, sino qué sabes tú y qué sé yo. Entonces, cuando uno va a estos países y interactúa con académicos de más alto nivel, es una relación de conocimiento, de tú a tú con el otro. Y muestra lo que tenemos nosotros acá, muestra nuestra capacidad. Por eso la felicidad que yo siento cuando nuestros estudiantes van, por ejemplo, a Brasil, y vienen y se gradúan y me dicen: vea, rector, me gané una beca para estudiar doctorado. A mí el otro día, hace varios años, Darío, estando el gobernador Verano de la Rosa como gobernador del Atlántico, hubo un evento en la Universidad del Atlántico del SUBE y lo invitamos. Y cuando llegó a la reunión y me saludó, al rector de la Universidad de Córdoba, me dijo: hace poquito vine de la Universidad de Sao Paulo, una de las más importantes en Brasil, y hay como 5 o 6 egresados, usted haciendo doctorado ahí. Oye, aquí hay muchachos de bueno lo que ustedes sacan de ahí. Entonces, claro, el impacto de esta universidad es gigante. Lo que pasa es que muchas veces esto no se visibiliza. Y en ese sentido, usted que ha tenido acercamiento con el gobierno nacional, usted que es presidente del SUBE, ¿qué tanto estas iniciativas y para poder incrementarlas ante el gobierno nacional, el gobierno Petro, ¿usted qué le apuesta en el tema de educación, este tipo de iniciativas donde los jóvenes que no tienen capacidades para hacer este tipo de actividades los pueda hacer? O sea, ustedes ante el gobierno nacional piden apoyo o que esto se puede masifique. Darío, este no es un tema nuevo, su pregunta, y lo que le voy a tratar de responder, ¿no? Eso lo hemos venido trabajando desde el SUBE en los últimos años, con los gobiernos anteriores. Y esto está fundamentado en realidades y en complejidades sociales que yo siempre las contextualizo con datos y con cifras, porque hay que hablar con argumentos. Yo les he dicho a ustedes, hoy la cobertura universitaria en Colombia es del 54%. ¿Sí? Es decir, el 46% de los jóvenes en Colombia hoy en condiciones de ingresar a este derecho fundamental como es la educación superior, no lo está haciendo. Ese 46% son 2 millones de jóvenes. Esos 2 millones de jóvenes, cuando usted ve la geografía nacional, coge el mapa de Colombia, encuentra que la mayor parte de esos 2 millones de jóvenes están en el Caribe, están en el Pacífico y están en el sur del país. Las regiones geográficas de Colombia, donde históricamente el Estado, su presencia ha sido débil, por no decir ausente, ¿sí? En consecuencia, eso ha generado o profundizado brechas sociales, brechas regionales en materia de inequidad social. Entonces, esa es una realidad que se ha acumulado en décadas en Colombia y que este gobierno ha dicho: nosotros queremos cambiar esa realidad, queremos darle la oportunidad a esos jóvenes, queremos que esos jóvenes accedan a un derecho fundamental. ¿Qué ha propuesto el SUBE? Una estrategia para llevar 500.000 jóvenes de esos 2 millones que están por fuera del acceso a este derecho, es a través de la regionalización de la universidad pública, que es lo que en los últimos años nosotros hemos propuesto en Córdoba y que hoy ya usted ve un modelo en marcha. ¿Qué es regionalizar la universidad pública? Descentralizarla. Porque esto contrasta con otro elemento. La cobertura universitaria en Colombia hoy se concentra en 3, 4 ciudades del país, el centro del país. Como todo está concentrado en el centro del país, el resto no existe, y no es el centro. Eso tiene que invertirse, y eso requiere unas políticas públicas, eso requiere unas reformas,
que es lo que nosotros desde el SUE hemos planteado. Entonces nosotros hemos dicho, ¿cómo vamos a llevar 500.000 nuevos jóvenes al sistema de educación superior? Y lo voy a colocar en el modelo de Córdoba, que puede ser replicado en el resto del país, en estas regiones que acabo de mencionar. El indicador de cobertura de Córdoba hoy es del 23%. La media nacional es 54%. Estamos muy lejos de la media nacional, como en todos los indicadores de desarrollo humano. Aquí estoy hablando solamente de educación superior. Eso quiere decir que de cada 100 bachilleres que en Córdoba al año egresan de la secundaria, solamente 23 ingresan a la universidad. ¿Cómo revertir esa tragedia social? ¿Cómo revertir esa negación de un derecho fundamental como el acceso a la educación superior? Descentralicemos la universidad pública. Entonces, por ejemplo, Córdoba, lo que estamos haciendo en Sahagún. En Sahagún tenemos una sede universitaria que nos va a permitir impactar una subregión de Córdoba con capacidad para 3.000 estudiantes. Vamos a permitir que una región, los jóvenes de esa subregión, que hoy seguramente se dedican a una actividad distinta o son sujetos manipulables de la ilegalidad y de la criminalidad, se integren a la sociedad. ¿Cómo una persona se integra a la sociedad? ¿Cómo a una persona, a un ser humano se le incluye en la sociedad? Cuando se le permita acceder a derechos. Si no hay derechos, no hay dignidad humana. Entonces la educación es un derecho y es un deber del Estado hacer los mayores esfuerzos posibles por garantizarlo. Entonces Sahagún es un modelo. Hemos dicho Lorica, Bajo Sinú, ¿cómo fortalecerlo? Hemos dicho el San Jorge. Próximamente con el gobernador vamos a hacer anuncios alrededor de la sede del Alto Sinú, de la Universidad de Córdoba, Tierra Alta y Valencia. Ya hay avance, ya hay diseño, vamos a gestionar esos recursos para que se haga realidad. Zona costanera, que me he cansado de decir a los alcaldes de la región, oiga, una sede de la Universidad de Córdoba en la subregión costanera, fortalecer Montería. Darío, si ese modelo se le inyectan los recursos, si ese modelo hace parte de una política pública de Estado que involucra al Estado local, es decir, la institucionalidad territorial, Darío, esa cobertura del 23% que hoy tenemos, la podríamos llevar a un 50%. Es decir, esos son los cambios que la sociedad espera. Y es allí donde eso requiere el concurso y la voluntad política de los actores de la institución. ¿Usted cree que en el gobierno Petro se podrá saldar esa deuda y si lograr el tema de regionalizar la universidad y que llegue más y que ampliar más la cobertura? Esos 500.000. Yo no hablaría de saldar la deuda. Yo lo que hablaría es de iniciar un proceso gradual y progresivo de realización de un derecho. Porque esa es la negación de un derecho que se ha acumulado históricamente. Claro. Entonces, un gobierno no lo va a poder resolver. Lo que puede hacer este gobierno es trazar una política pública que le permita al país plantearlo en términos prospectivos en los próximos 15 o 20 años, una cobertura universal en materia de educación superior. Hermano, se lo hemos dicho al gobierno, el SUE lo ha dicho, mire, en el año 1993, es decir, hace 30 años, cuando existían 32 universidades públicas, teníamos 150.000 estudiantes. 30 años después, tenemos 650.000. Es decir, incrementamos cobertura de 500.000 cupos en 30 años. Con las mismas universidades. El gobierno está planteando en 4, por eso he dicho, es loable la visión, pero en la práctica, cuando uno visiona, tiene que esa visión establecerla en un límite de tiempo. Claro. Entonces, 4 años es un límite de tiempo muy corto para construir esa visión. Por eso se requiere políticas públicas, por eso se requiere reforma. Por ello el SUE ha planteado, dentro de esa reforma que debe hacerle al Congreso, el artículo 86 y 87 de la ley 30 del 92, que es la ley que rige la educación superior. ¿Por qué? Porque ese artículo 86 y 87 contiene el modelo de financiación que ha llevado a que la universidad hoy tenga un déficit. Entonces tenemos que corregir ese modelo de financiación para que la universidad sea sostenible y esa visión de ampliación de cobertura se pueda realizar en un tiempo y en un límite de tiempo mucho más amplio. Jorge. Bueno, ahí adelantó usted que hay algunos avances en el tema de la sede del Alto Sinú, de la regionalización de la Universidad de Córdoba, y Montería está construyendo una infraestructura multicampus en el sur de la ciudad, que le ha denominado Universidad del Sur. Ayer el alcalde decía que la Universidad de Córdoba tendría un asiento allí. ¿Usted qué opina? No, muy respetable el liderazgo del alcalde en materia de esa visión, que se integra a la visión que hemos construido nosotros. Y bien que cuando uno construye, la gente asuma esa construcción. El conocimiento es eso.
Por eso el conocimiento tiene una larga tradición en la historia de la humanidad, por eso aprendemos. Hay gente que construye y otros asumimos esa construcción, pero siempre bajo la referencia de que ojalá se reconozca quién construyó esa visión, porque a veces somos muy dados a coger las ideas ajenas y no darle el crédito a la idea ajena. Quien habló de regionalización en este departamento, y ustedes lo saben muy bien, fuimos nosotros en la Universidad de Córdoba. Quien le ha hablado al país de regionalización de una universidad pública hemos sido nosotros desde la Universidad de Córdoba. Como nosotros de la Universidad de Córdoba fuimos los que gestamos el nacimiento de la matrícula cero en Colombia, y ustedes lo saben. Cuando nadie se atrevió a proponer un modelo de San Lorenzo, nosotros lo hicimos. O sea, desde aquí de la Universidad de Córdoba han nacido muchas iniciativas para el país. Y eso está bien, que eso haga parte de la discusión, que se tome en la discusión pública, porque eso se trata. La universidad está llamada a contribuir al debate público, a dar los insumos en el debate público. Y estos temas hacen parte de ese debate público, y en consecuencia, bienvenidos. Pero yo aquí quiero aclarar algo, Darío, Jorge, y la ciudadanía. La Universidad de Córdoba, en este proceso que la ciudad de Montería ha venido construyendo, no ha sido llamada en ninguno de sus momentos. Cuando usted ve la trazabilidad de esa idea, su desarrollo, desde su gestación, desde su configuración, a la universidad no la han llamado a decirle: universidad, ¿usted qué piensa de esto? Universidad, ¿qué experiencia tienen ustedes de eso? No nos han llamado. Nosotros conocemos, yo en particular conozco el tema por medios de comunicación. Sí me llamó la atención en su momento cuando hablaron de Universidad del Sur. Yo digo, ¿cómo hablar de una Universidad del Sur si quien define o aprueba la creación de universidades en Colombia es el CESU, que es el Consejo de Educación Superior, y el SUE tiene asiento en el CESU? O sea, cualquier decisión de esa, yo lo sé automáticamente. Sé que hubo un derecho de petición que lo enviaron al CESU, y la secretaria del CESU lo respondió y dijo: no, aquí no se ha creado ninguna Universidad del Sur. Si alguien tiene conocimiento de que existe una Universidad del Sur, pues dígalo, porque este es el ente que aprueba esas instancias. Entonces, ahí hay un primer error, si se quiere semántico jurídico, de haberle dado nombre a algo que no tiene ese nombre. O sea, no podía ser llamada Universidad del Sur porque no existe la creación de una universidad. Entonces, eso es un error, pues, que yo como ciudadano digo, no debió darse, pero bueno. Ahora ya no se llama Universidad del Sur, sino un centro multicampo. ¿Sí? Yo quiero decir esto, miren. La Universidad de Córdoba ha planteado por qué no existe la Universidad de Córdoba en el sur. ¿Por qué a esa infraestructura que está construyendo allí, como ya tenemos el modelo de Sahagún, ya nosotros sabemos cómo funciona esto? Mire que Sahagún es un modelo porque el gobernador, a través de una ordenanza y la estampilla de registro, le va a permitir a esa sede tener recursos anuales. ¿Sí? Garantizó la sostenibilidad. O sea, hoy podemos decir, eso no va a ser una carga que profundice el desfinanciamiento de la Universidad de Córdoba, porque se crearon las condiciones, hubo una voluntad política alrededor de un proyecto de impacto colectivo, que esa es la visión moderna de la política, que lo que creemos, lo generemos, tenga un impacto colectivo, beneficia a la sociedad, indistintamente de la militancia o el color o la creencia religiosa de esa sociedad. Ese es el deber de quienes gobiernan, ¿sí? Que lo que genere se transfiera en términos de impacto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues yo he propuesto, ¿por qué no nos entregan eso a nosotros? Yo hago esa propuesta hoy aquí, Darío, y convertimos eso en la Universidad de Córdoba en el sur, porque yo tengo un argumento para esto. Mire, hoy en Montería existen dos Monterías: la Montería del centro, que es la que le mostramos al mundo, y eso está bien, bonita, organizada, atractiva. Pero alrededor de esa Montería del centro hay una Montería mucho más grande, que es la Montería de la periferia, que es inmensa, y que algunos la conocemos y hacemos lo que no lo conocemos, y otros que somos indiferentes. Pero existe una Montería de la periferia, gigante. Incluso recuerde que hace pocos días los investigadores nuestros del programa de geografía señalaron en un evento, un foro académico, de que aquí es tanto el crecimiento urbanístico en el centro, que zonas cultivables, que son propias para el cultivo, están tomándose para la construcción. Uno dice, bueno, ¿y cómo se ha concebido entonces el plan de ordenamiento territorial si esas zonas cultivables no deben ser utilizadas para eso? Pero bueno, entonces, hay dos Monterías. ¿Cómo integras esas dos Monterías? ¿Cómo haces que esa Montería periférica, con indicadores de desarrollo humano paupérrimo, con carencia de saneamiento básico, indicadores de pobreza, educación, etcétera, se comienza a integrar a una sola Montería? Garantizarle derechos. Y no es la educación uno de esos derechos que hay que garantizarle a esos jóvenes de la periferia de Montería. Entonces, aquí no se trata de cuestionar esas iniciativas,
Se trata de integrar esas iniciativas alrededor de lo que ya hemos venido planteando en los últimos años y que hoy está funcionando. Sagún está funcionando. Montelíbano funciona. Lorica funciona. Verástegui funciona como sedes universitarias. Es decir, aquí hay una universidad que tiene una capacidad clara de cómo se puede hacer eso. Entonces, hablar de un centro multicampo es, es que aquí va a haber un espacio para la universidad. Pues, que nosotros no somos un invitado. Venga, rector, entonces, Darío, termino la idea. ¿La idea cuál es? La idea es, hay que integrar una sola Montería. Hablar de una sola Montería. Y para comenzar a hablar de una sola Montería, no en el discurso, no en la teoría, sino en el hecho, a esa otra Montería, la Montería periférica, hay que garantizarle derechos. Y yo propongo entonces que un derecho para comenzar a romper esa frontera de esas dos Monterías es que los jóvenes de esa Montería periférica accedan a un derecho fundamental como la educación superior. Y eso implica entonces fortalecer la universidad pública del departamento de Córdoba, y eso implica entonces hablar de una sede de la Universidad de Córdoba en el sur de la ciudad. Entonces, la propuesta mía ¿cuál es? Antes de hablar de un campus, de un centro multicampus, o como lo quieran llamar, ¿por qué no darle un nombre a eso en la política de regionalización de la Universidad de Córdoba y hablar de la Universidad de Córdoba en el sur de Montería? Bueno, usted plantea... Esa es mi propuesta con una visión, repito, Darío, porque esto no es un asunto de polémica, porque aquí lo que tratamos es de que trabajemos juntos en función de esa sociedad que demanda de nosotros respuestas a sus angustias y a sus necesidades. Es que integremos esas propuestas. Si la Universidad de Córdoba hoy tiene una propuesta que está en marcha, que se está consolidando en el departamento y que es modelo nacional, ¿por qué la ciudad no? Y le agrego otro elemento en esta reflexión, que muchas veces se obvia. Montería tiene una universidad, la Universidad de Córdoba. El 49% de los 17.000 estudiantes que hoy están matriculados son de Montería. Montería siempre ha tenido una universidad, pero como hay dos Monterías, la del centro y de la periferia, necesitamos que esa universidad llegue a la periferia, porque es de aquí, es del territorio. Entonces, mi propuesta va en ese sentido, de que una forma de integrar esa otra Montería es con el acceso a derechos, y por eso hay que hablar de una sede de la Universidad de Córdoba en el sur de Montería, con nombre y apellido, con identidad, porque la Universidad de Córdoba, recuerde, el pasado 6 de abril cumplimos 59 años. Si hay un proyecto propio, auténtico, nacido, parido de estas tierras, se llama la Universidad de Córdoba. Venga, yo recojo y creo que el temor que tiene usted frente a este tipo de iniciativa, independientemente que de cierta forma puede servir para ampliar el tema de cobertura, usted lo ha planteado, para los estudiantes de la Universidad de Córdoba en Montería. Su preocupación se sostiene en el tema de sostenimiento, que sean tipos de iniciativas que crezcan y que al final, bueno, ¿y quién va a sostener esto? Creo que lo que ha planteado. No, pero es que este es el momento de que la ciudad también reaccione y pueda resarcir la deuda que tiene con su universidad, claro, porque nosotros no recibimos ningún recurso del municipio de Montería. Entonces esta es la oportunidad para que quienes en el consejo y la dirigencia política digan, oiga, este es el momento de integrar mucho más a la Universidad de Córdoba, este es el momento de resarcir lo que le hemos dejado de dar a la Universidad de Córdoba, y qué bueno que se generan proyectos de acuerdo en el consejo municipal en función de eso, cómo fortalecemos la Universidad de Córdoba para que se despliegue en el sur de la ciudad. Bueno, para cerrar este tema, ya la administración o la alcaldía ha dicho, usted tiene una propuesta que es que se le entregue y que haya una universidad de la Universidad de Córdoba en presencia en el sur. Esa es la propuesta que usted ha planteado. Sí, convertir eso en una sede de la Universidad de Córdoba. Pero la administración ha dicho, la Universidad de Córdoba aquí tiene un espacio. ¿Usted acepta la invitación? Es que eso no funciona así, Darío. Okay. Eso no funciona así. Mire, nosotros acabamos de terminar el estudio socioeconómico de la subregión de la Sabana, que nos va a determinar a nosotros cuál va a ser la oferta en la Sabana, en la sede de Sagún. Acabamos de terminar el estudio en el Alto Sinú. O sea, eso no responde así. Porque es que cuando usted lleva una oferta académica, primero tiene que ver cuál es la pertinencia de esa oferta académica. Que los muchachos que ingresen a ella realmente transformen y jalonen el desarrollo. Y eso va a depender de las condiciones de infraestructura. O sea, eso no es que venga y no, porque es que esto no es como vender un producto. Pero rector, venga, esto requiere todo para que cerremos algo que Jorge me está haciendo señal que tiene otros temas. Sí. ¿Usted acepta o no acepta la invitación de la alcaldía de Montería en que la Universidad de Córdoba tenga espacio en el multicampus? No, es que yo no estoy diciendo lo contrario. Si alguien ha planteado esto, he sido yo. Ellos recogen una idea que la Universidad de Córdoba ha venido construyendo en los últimos 7 años, que es la regionalización. Tenemos que atacar un problema estructural que es acceso a la educación superior. Todo lo que se sintonice con eso es bienvenido. Yo aquí lo que estoy hablando son de los medios, de las formas, de los procedimientos. Creo que esto se puede hacer mejor. Creo que se pueden facilitar muchas cosas. Si ya hay un esfuerzo materializado, creo que ese esfuerzo puede ser mucho más eficiente en términos de su impacto.
que es lo que buscamos nosotros. Yo quisiera que los muchachos del sur accedieran a una oferta educativa muy pertinente a lo que es el sur de la ciudad. Y eso va a implicar unos estudios previos, unos estudios de mercado, que nos digan a nosotros, Universidad de Córdoba, usted debe traer esta oferta aquí. Porque es que así funciona la universidad. Esa es una visión planificada del desarrollo, de qué es lo que debemos hacer. Entonces, nosotros no estamos cerrados. Por eso digo, aquí lo que necesitamos es integrar esfuerzos, integrar capacidades para que los esfuerzos públicos que se hagan tengan un impacto en términos de eficiencia y transformación. Entonces, esto es así. Pero no es que vamos a llamar a la universidad y va a tener un espacio aquí, no. Yo antes de eso tengo que decir, bueno, miren, cuáles las condiciones, cómo es lo locativo, qué se puede ofertar aquí, bajo qué condiciones, cuál sería la capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que trato aquí de mostrar, Darío, es, eso puede ser más eficiente. Porque si usted convierte eso en una sede de la Universidad de Córdoba en el sur, el impacto va a ser mayor. Mayor cobertura. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a usted, yo puedo abrir programas allá, por ejemplo, de ingeniería de alimentos, donde el muchacho en el sur me da la parte teórica y yo puedo, a través de una estructura de transporte, llevarlo luego en los otros semestres a Verasti y llegar a la parte práctica. Yo le puedo decir, yo puedo ahí formar ingenieros de agrónomos, dar su parte de escolaridad teórica y luego su parte práctica allá, como vamos a tratar de implementar en Sagún con algunos programas. En Sagún estamos viendo si podemos llevar ingeniería de alimentos, que los muchachos en Sagún, como no hay un laboratorio, la sede no fue construida con ese tipo de laboratorio, pero el muchacho me puede hacer la fase teórica ahí, ¿sí? Y luego yo lo puedo traer a donde tengo los laboratorios. Entonces mire todo lo que se puede integrar allí, todo lo que se puede integrar allí, cómo esa sede en el sur integra para elevar los niveles educativos de las instituciones educativas de Montería. Si nosotros tenemos una facultad de educación, ¿quién más la tiene? Sí, o sea, es lo que yo digo, o sea, cómo esto puede ser más eficiente. En el fondo es el tener el acceso a la educación. Sí, pero educación de calidad y educación con pertinencia. No es llenar los salones por llenar los salones, que en algún momento se lo diga al gobierno, que decía, no, es que vamos un colegio y colocamos 50 sillas, no. Necesitamos educación de calidad. ¿Y qué es educación de calidad? Condiciones. Tú requieres profesores formados a alto nivel, requieres una buena infraestructura, bases tecnológicas. Eso se construye, eso no es de un momento a otro. Y necesitas que esa educación sea pertinente, que el muchacho que ingrese allí, cuando salga, se pueda integrar a la dinámica productiva de su territorio. Porque de lo contrario no hacemos movilidad social. De lo contrario, esos muchachos no van a superar la pobreza. Convertimos esto en un ejercicio de irresponsabilidad social, formando en áreas y en disciplinas que no tienen el impacto, ni tienen el acceso, ni la posibilidad de que se integren al mercado productivo ni laboral. Entonces, a eso me refiero, Darío. ¿Cómo esos esfuerzos pueden hacerse más eficientes? Entonces, aquí la universidad tiene una experiencia. Lo que hemos dicho nosotros, si nos llaman a que contribuyamos a mejorar eso, estamos en la disposición de decir, mire, con esto podemos hacer eso. Yo no conozco eso, nunca he ido ahí. Porque les repito, nosotros no hemos sido tenidos en cuenta. Usted espera nuestra experiencia. Si me invitan, Darío, es que, repito, esa y muchas otras iniciativas que nazcan en Córdoba, en función de impactar ese indicador de cobertura, nosotros somos los primeros allí a decir cómo ayudamos, cómo contribuimos. Entonces yo creo que lo que se está haciendo en el sur de la ciudad puede ser mejorado desde la experiencia de nosotros. Rector, para ir avanzando, lanzan ustedes hoy uno de los programas importantes de la universidad en temas de prevención social, que es el de primera infancia. ¿En qué consiste? Mire, Darío y Jorge, contextualicemos un poco, porque ustedes nos acompañaron mucho en todo esto. Ustedes han sido acompañantes nuestros y quien como ustedes para dar testimonio de lo que el trabajo que nosotros hemos realizado en el departamento. Recuerden, en el año 2017 nosotros construimos el Plan Paz Córdoba. El Plan Paz Córdoba no es otra cosa que una iniciativa participativa donde nos reunimos con más de 7.500 personas en todo el departamento. Hicimos un diagnóstico del departamento de Córdoba, diagnosticamos Córdoba, y ese diagnóstico nos arrojó cuáles son los principales problemas estructurales del departamento en materia de pobreza multidimensional, de analfabetismo, de primera infancia, de seguridad alimentaria, temas ambientales, etcétera. De allí, la Universidad de Córdoba construyó una serie de proyectos y los integró a nuestra apuesta actual de proyección social, que es Córdoba Transformada. Y uno de esos proyectos es Mis Primeros Pasos, que es un proyecto de primera infancia, que lo suspendimos durante 2 años por la pandemia, que venía en el CDI del barrio Los Recuerdos con 200 niños de 3 años en adelante. ¿Sí? Este es un trabajo hecho e integrado con el bienestar familiar. ¿Cuál es la idea con estos niños? Todo el desarrollo, digamos, psicomotriz, de estimulación, de aprendizaje, de acompañamiento a sus cuidadores, de acompañamiento a su familia, en el entendido que son barrios con altas complejidades sociales. Hoy vamos a hacer el relanzamiento de ese programa, hoy lo vamos a hacer, lo retomamos, como también retomamos el programa de bilingüismo en 2 nuevos corregimientos,
Aguas Negras y El Sabanal. Tenemos 1000 niños de 7 años en adelante enseñándoles inglés. Lo mismo que hemos hecho con el programa de erradicación de analfabetismo, donde ya hemos sacado 1500 personas de esa condición de iletrado. Así que en eso consiste Córdoba Transformada, es la apuesta, es el modelo de proyección social de la universidad. Nuestra capacidad científica volcada sin ánimo de lucro, un ejercicio, si se quiere, filantrópico, social, con nuestros profesores, con nuestros estudiantes, contribuyendo a la transformación de las comunidades. En eso, Darío y Jorge, nosotros hemos sido muy exigentes, porque hemos llamado a la institucionalidad. Creo que estas iniciativas que están enmarcadas en términos de impacto social requieren que esa institucionalidad tenga la voluntad dispuesta a integrarse allí. Y ese es un llamado que hacemos reiterativamente. Así que hoy, en el CDI del barrio Los Recuerdos de la ciudad de Montería, vamos a retomar este programa de primera infancia, se llama Córdoba, mis primeros pasos, para continuar trabajando con estos niños, que para nosotros es fundamental. Mire, yo siempre que veo una sociedad en términos de dignidad, la veo en dos escenarios, con sus niños y con sus abuelos. Una sociedad que sea seria, responsable, protege a sus niños y cuida a sus abuelos, ¿sí? Entonces aquí hay que trabajar con los niños. Estos niños mañana van a ser los jóvenes, van a ser los ciudadanos. Entonces a veces nosotros nos quejamos que la sociedad no cambia, no transforma, pero ¿qué estamos haciendo con los niños para que esa transformación se vea en mediano y largo plazo? Entonces yo creo que ahí el liderazgo de la universidad es fundamental y la idea es continuar este programa. ¿Y cuántos niños y niñas van a impactar? 200 niños, retomamos con 200, repito, lo retomamos. O sea, la pandemia, ya veníamos en un año, se mete la pandemia, obstruye el programa. El año pasado lo reprogramamos, buscamos aliados, porque esto solo nosotros no podemos, porque pues, esto tiene unos costos. Integramos al bienestar, otros actores, el municipio, y hoy retomamos nuevamente el programa, es reiniciarlo con esos niños para con ellos durante todo este tiempo trabajar, con sus cuidadoras, con sus padres de familia, con ellos. Ahí está el departamento de psicopedagogía nuestra, la licenciatura en educación infantil, la licenciatura en inglés, eso es todo un componente profesional interdisciplinario centrado en estos niños para su desarrollo. Listo, y con el del programa de bilingüismo que también mencionó, ya llevan meses con él, los niños de Aguas Negras y Sabanal. Lo retomamos ya, ahí ya hay niños que han adquirido la competencia. Recuerde que ese programa ya llevamos 4 años, es un programa consolidado y no lo ampliamos más porque eso depende son nuestros estudiantes. Mire, es que lo particular de estos proyectos es que son los estudiantes liderando eso, es que esto es lo que llama la atención. En el caso de bilingüismo son los estudiantes de inglés que hacen su práctica pedagógica ahí, no buscan una institución que la hacen allí. Igual que estamos organizando el de analfabetismo, donde quiero vincular un número importante de estudiantes y vincular la empresa privada alrededor de cómo seguimos impactando el tema de erradicación de analfabetismo. Es decir, son iniciativas, esa es la función de la universidad, cómo la universidad traza una hoja de ruta, cómo construye, pero ahí van llegando los otros actores. Es un poco la idea de la regionalización que nació en el marco del Plan Paz Córdoba. Oye, ¿cómo regionalizamos una universidad pública? Y eso, nosotros planteamos la idea, pero cómo la idea se construye. Por eso yo digo, Sahagún es el modelo. Sí. Pues yo siempre he dicho, mire, el gobernador pudo haber hecho lo que los otros gobernadores que los antecedieron no hicieron, y que eso estuviera ahí, pues nos llamó, digo, vea que eso está aquí, cómo retomamos, cómo construimos el modelo de financiación, todo, ya de nosotros. El otro semestre vamos a abrir 3, 4 programas nuevos en Sahagún. Estamos pensando en un programa de música, estamos ya revisando inglés, porque son programas, lo digo, la pertinencia, o sea, son programas transversales que no requieren laboratorio ni una cantidad de cosas, pero que son pertinentes. O sea, Sahagún es un municipio y esa es su región donde hay mucho desarrollo cultural, hay mucha iniciativa cultural empírica. El programa de música puede ser un escenario para integrar esas experiencias de jóvenes, talentos, que nunca tendrían la oportunidad de formalizar esas capacidades. Música, inglés, que es transversal, necesitamos ese programa en todas partes. Estamos pensando en inglés, estamos pensando en otro programa, pero básicamente los 2 programas ya está el equipo del Consejo Académico estructurando. Es que esto no es llevar por llevar, esto requiere una planeación, abrir 3, 4 programas más que nos permita ampliar la oferta, que en un año, año y medio podemos decir, hemos llegado a un tope de venga, rector, ahorita que habla de tema de inglés, y yo veo mucho y creo que hubo un tiempo donde muchos estudiantes migraron a Estados Unidos, trabajan y estudian en Estados Unidos por ese programa de bilingüismo.
hay casos exitosos donde No, muchos jóvenes cantidad. Eso prácticamente... es que hay uno a veces en los medios, no, pero eso es masivo. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay muchos programas, no solamente inglés, de otras carreras, que van allá y trabajan en casa, trabajan en almacenes, enseñan el español, etcétera. Entonces, el caso de la licenciatura en inglés, como es una licenciatura acreditada de alta calidad, tiene mucha aceptación, esos muchachos tienen puertas abiertas en todas partes, o sea, van con una facilidad. Y son jóvenes que, como usted dice, jóvenes prácticamente de bajos recursos que no tienen la posibilidad y logran estar en estos sitios. Porque, Darío, ¿quién estudia en la Universidad de Córdoba? Mire, yo siempre coloco el ejemplo mío. Yo en esto a veces lo tengo que decir. Yo vengo de ese estrato 1 y 2. Yo conozco la realidad de la universidad porque la viví como estudiante y sé lo que significa estudiar allí. Y gracias a esa universidad yo soy lo que soy. Entonces, lo que hace esa universidad es transformar vidas de quienes acceden a ella. Por eso yo siempre les digo a los estudiantes, valoren esto. Aprovechen esta oportunidad que la vida les da. Miren lo que estoy hablando yo aquí, 2 millones de jóvenes hoy. Muchos de esos jóvenes, esos 2 millones, pelados talentosos, pero que ese derecho es nulo. Claro, no existe. y es un insumo para la delincuencia muchas veces. ¿Cómo nosotros cambiamos esa sociedad si su gente no se educa? Si no cambiamos la visión que tenemos de la realidad. Entonces, eso es lo que hay que fortalecer, y por eso le digo, nosotros no nos oponemos a ninguna iniciativa. Bienvenida a todas las que nos contribuyan a avanzar en que muchos más jóvenes entren a la educación superior, pero queremos hacerlo bien, queremos hacerlo sintonizadamente, porque mire, Darío, con esto finalizo. Aquí no se trata de protagonismo. El gran problema en Córdoba, por no decir en muchas regiones del país, es que nosotros al desarrollo y al progreso queremos darle color político, y eso es lo que nos coloca en un atolladero, en un círculo insuperable. Aquí hay que pensar en el bien común. La política, el ejercicio de la política se realiza cuando nos preocupamos por el otro. La política se realiza cuando esa preocupación por el otro genera bienestar colectivo. Pero aquí hemos estado históricamente dados en una pugnicidad, y es que lo que yo haga enseguida tengo que cobrarlo electoralmente. Y es ahí donde la universidad se ha desmarcado de eso, y la universidad ha dicho, es que aquí hay una realidad compleja, y esa realidad compleja requiere esfuerzos de todos, requiere voluntad de todos, de su dirigencia política, de su institucionalidad, de su sector productivo, de su sociedad civil organizada. ¿Usted cree que llevar de 23 a 50% cobertura en Córdoba, eso requiere color político? Es la realización de una sociedad. ¿Usted cree que atender 200 niños de primera infancia a 3 años, eso requiere color político? Es la realización de una sociedad. Pero cuando comenzamos a colocarle color político a eso, cuando comenzamos a colocarle intereses a eso, pues ahí genera una ruptura. Una fricción, claro. Entonces, lo que yo estoy planteando aquí y propongo, y ojalá que esto haga parte del debate ahora en esta coyuntura electoral que se avecina, hombre, discutamos todos estos temas. Que la ciudadanía diga, yo voto por ese candidato porque ese candidato tiene unas ideas alrededor de cómo educarnos, de cómo generar esto, pero no es la tradición de siempre y es cuánto de plata tengo y cuántos votos me permite esa plata, porque aquí seguiremos condenados a que esos problemas no se resuelvan. Entonces, ahí estamos reflejando los costos sociales de no invertir socialmente. Nos quejamos de realidades adversas, pero lo que no vemos en la historia es que no hemos hecho nada por transformar esas realidades adversas. El llamado desde la universidad es a que construyamos en conjunto, que generemos el bien común en conjunto y que aportemos a la transformación de este territorio. Ese es, por lo menos desde mi liderazgo, mi compromiso y mi convicción de que este departamento se merece lo mejor de esta generación que hoy estamos. Yo hago parte, Darío, de una generación que tendrá que entregarle a la próxima generación un departamento mejor, por lo menos en educación, por lo menos en lo que yo hago en la universidad, cuando salga de ahí en los próximos años, decirle al que reciba esa universidad, se la entrego así. Yo la recibí así y se la entrego así. Su deber es llevarla más allá. Claro. Así deben hacer los alcaldes, así deben ser los gobernadores, todos los que tenemos responsabilidades públicas, que estas responsabilidades no son vitalicias, son transitorias. Entonces esa transitoriedad en estas responsabilidades debe llevarnos a un compromiso de dar lo mejor para que esta realidad adversa y compleja se pueda transformar. Muchas gracias, rector. Gracias, rector, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a los que estuvieron con nosotros. Hasta una próxima edición. En Urra nuestras operaciones las realizamos con alto sentido de compromiso, responsabilidad e inclusión, aportándole a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, mediante alianzas estratégicas que beneficien a nuestros vecinos, implementando prácticas amigables con el medio ambiente y diversificando el portafolio empresarial. Urra, generación sostenible. En estos momentos, paga quedarse en casa, paga ser más solidarios, paga ayudar a los que nos necesitan y paga hacer posible que nuestros servicios continúen. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo.